Ya en el aire nuevamente, luego de haber revisado el tema de las encuestas, cuidado con la camarita, ¿no? Tomen nomás las fotos que quieran, ¿no? Bueno, famoso a Lucio, no a nosotros. No, nosotros no, ya. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida luego de haber revisado la encuesta que hemos desarrollado en el Cantón Cuenca para presidentes y para parlamentarios, en este caso a nivel local. Luego de este dato, tenemos la visita del ingeniero Lucio Gutiérrez, con quien vamos a conversar algunos temas de interés. El ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, justamente está de candidato actualmente para la Asamblea Nacional, como asambleísta nacional. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días a la ciudad de Cuenca. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y efectivamente estoy de candidato en la lista nacional a la Asamblea. Estamos acá también con nuestros candidatos de la provincia de La Suay, lista que le encabeza Polibio Martínez, el ingeniero Polibio Martínez. Tiene algunas maestrías, catedrático universitario, ya entrevistamos etcétera. El otro día incluso, ¿no? Ya qué bien. Claro. Entonces, venimos pues obviamente a hablar sobre nuestras propuestas y a pedir, como no puede ser de otra manera, el apoyo de la provincia de La Suay para llegar a la Asamblea y juntos cambiar la historia lacerante de nuestro país, que se origina desde la Asamblea Nacional. A ver, Lucho, siga. Es importante de que el partido de ustedes... El botoncito. A ver, es importante que el partido de ustedes, ingeniero Gutiérrez, el Partido Social Cristiano, hablemos así, más Sociedad Patriótica, unido naturalmente al grupo de Topic, ¿no? Que hayan buscado personas de nuestra tierra y que lo reconocemos 100% al candidato de ustedes. Porque a veces se traen de otras provincias para disque hacerles famosos acá, y acá no tienen o no les paran bola. Qué bueno saber de que personas como el candidato de ustedes en la actualidad, sea de Cuenca, le conozcan en Cuenca y los cuencanos son los que van a votar por él, pues, así es. Naturalmente, porque reconocen la labor y el trabajo de los candidatos. No hay que inventar el agua tibia a estas alturas del partido. El reconocimiento total, ingeniero Gutiérrez. El por qué aceptar su candidatura para apoyar a una reconstrucción total de este país que está totalmente por los suelos. Sí, a ver, definitivamente de acuerdo con lo que usted menciona, el ingeniero Augusto Polibio Martínez es cuencano y también tenemos el gusto, el honor de que es uno de los fundadores del partido aquí en la provincia de La Suay, es decir, ha demostrado su lealtad, ha demostrado sus principios al no estar pues de un partido en otro partido, como también existe gente, lamentablemente, en el quehacer político ecuatoriano, y por eso ahora está de candidato a la Asamblea Nacional, la primera vez después de una militancia de alrededor de 20 años, está de candidato para la Asamblea Nacional. Y nuestro objetivo, estimados amigos azuayos, es combatir con mano de hierro, pero dentro del marco legal, la inseguridad ciudadana, la corrupción, pero también ayudar con leyes a generar empleo. ¿Qué es lo que proponemos para los dos primeros temas? Proponemos, siguiendo todos los procedimientos que están en la propia Constitución de la República, eliminar el artículo 416, numeral 6 de la Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal. ¿Por qué? Porque este artículo lamentablemente fue colocado en la Constitución para permitir que los carteles de la droga, que las mafias delincuenciales internacionales ingresen al Ecuador libremente. Nadie les pide papeles, nadie les dice a qué vienen y se han instalado en el Ecuador y hoy están sembrando el terror en todo nuestro país, convirtiéndolo al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Así que esa puerta que se abrió con esta nueva Constitución en la época de Rafael Correa, nosotros queremos cerrarla de manera completa. Luego también eliminar artículos de la Constitución que se puedan oponer a la posibilidad de implementar la cadena perpetua y reformar el Código Penal y justamente proponer la cadena perpetua para todos los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y se les puede hacer rebaja de penas, se pueden someter a la actual legislación. Igualmente cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos
hasta que devuelvan la plata que recibieron para dejar en libertad a delincuentes. También cadena perpetua para los sicarios, para los violadores. Todos los presos tendrán que trabajar para pagar por la alimentación, para pagar por la comida y para rehabilitarse, para que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Pero como también tenemos jueces y fiscales honrados, honestos, hay que protegerles. Entonces proponemos traer la experiencia colombiana de los jueces sin rostro para que el delincuente no sepa qué juez, qué fiscal les está juzgando y de esa manera proteger la integridad personal y familiar de los jueces y fiscales en el Ecuador. También proponemos una ley muy pequeña, una ley matemática, que es para complementar leyes ineficaces que tenemos en el Ecuador y la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados. Con esta ley investigaremos fortunas sospechosas de ex políticos o de ex empleados públicos, un expresidente de la República, un prefecto, un alcalde, un juez, un fiscal, que tengan fortunas sospechosas, se le investiga, se le pide que justifique. Si justifica, no solamente pues que será felicitado, sino se le puede poner de ejemplo, de superación para todo el país, pero si no justifica, esos bienes mal habidos se incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano y ese mal funcionario público pasa a órdenes de la justicia ecuatoriana. Ingeniero Gutiérrez, quiero hacer una pregunta. Usted fue presidente de la República. ¿Qué tan contaminado está el país? ¿Qué tan contaminado por el tema del narcotráfico y cuán contaminados están los políticos? Totalmente contaminados, es una pena, pero hay que decirlo. Instituciones como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, también están contaminadas, porque flexibilizaron los requisitos de ingreso a estas instituciones, justamente en la época del expresidente Correa, ahora prófugo de la justicia, y por eso tenemos que dentro de bandas delincuenciales hay elementos de Fuerzas Armadas. Por eso hemos visto que se ha descubierto droga en cuarteles militares, y eso no puede suceder. También hay que hacer un mea culpa y comenzar a barrer desde adentro, comenzar a limpiar desde adentro, y vamos a proponer en la ley de Fuerzas Armadas requisitos más fuertes, más estrictos para los aspirantes a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, inclusive incluir herramientas como la del polígrafo para que no hayan estos casos dolorosos en Fuerzas Armadas, porque si ya no confiamos en Fuerzas Armadas, ¿en quién confiamos? Y obviamente pues que todas las otras instituciones, la Presidencia de la República, el círculo íntimo del Presidente de la República estuvo inmerso en casos de delincuencia, la Asamblea ni se diga, pues allá hablan de que si roban, roben bien, piden hospitales, se reparten hospitales, la justicia creo que es la más corrupta, porque los jueces y fiscales dejan en libertad a delincuentes y es por eso que hay detenidos, que es la detención número 15, la detención número 18, número 20, y esto pues realmente causa no solamente indignación, sino preocupación en el país. Por eso es que también proponemos reformas a la ley electoral, para que no puedan ser candidatos personas que tengan grillete, que tengan glosas por haberse robado fondos públicos y que tengan antecedentes penales, para lo cual habrá que eliminar el artículo de la Constitución que permite que mientras no esté ejecutoriada la sentencia, el alcalde ladrón, el prefecto ladrón, inclusive Pero van a faltar las cárceles hoy. Bueno, habrá que hacer... alguien decía, si meten presa a todos los políticos, ¿quién gobierna? Pero bueno, así que de uno, pero tenemos que actuar con mano de hierro para limpiar al país, porque si no, la delincuencia va a terminar consumiéndonos a todos y eso no es posible. ¿Se puede dar una reestructuración total de este país, ingeniero, a sabiendas de que usted claramente lo dice, Fuerzas Armadas, policía, pueblo, políticos, etcétera, están contaminados definitivamente? Puede darse una reestructuración, pero una reestructuración seria como el pueblo lo quiere. Sí, nosotros venimos proponiendo desde hace algún tiempo atrás, y no solamente en el país, en algunos países que nos han invitado a dictar conferencias. Una de las últimas que dictamos fue en la Universidad César Vallejo del Perú, que es la universidad más grande del Perú, y justamente hablábamos que el Ecuador puede convertirse en un plan piloto para refundar
nuestros países, porque la institución democrática en todos los países de América Latina ha sucumbido, ya no sirve, no da más, hay que pulverizarla, y a través de, en el caso ecuatoriano, yo les decía a ellos, a través de una mega consulta popular, que sea el pueblo con su voto el que apruebe una nueva Constitución de la República, un nuevo Código Penal, en donde se norme la carrera de jueces, que debe ser en base realmente a probidad, y eliminar todas las leyes que se hicieron a favor de los delincuentes por leyes que protejan más bien a los ciudadanos, leyes que vayan muy firme a combatir la corrupción, porque ecuatorianos se puede recuperar la plata robada. Lo que pasa es que no hay voluntad, no hay decisión política. En mi caso, es cierto, lo dicen los organismos gubernamentales, mi gobierno en cifras económicas, sociales, es el mejor de toda la historia del Ecuador. Pero lo que a mí me satisface no es eso. A mí me satisface las razones por las cuales me sacaron de la presidencia. Y las razones son porque encarcelamos a 5 banqueros que se robaron el dinero de los ecuatorianos, porque mi gobierno es el único, no ha habido otro en la historia del Ecuador que recuperó más de 1.000 millones de dólares que se robaron los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos de estos banqueros ladrones. Y porque también mi gobierno, a diferencia de lo que han hecho los últimos presidentes, en lugar de condonar deudas, mi gobierno incautamos bienes a 190 deudores morosos que no querían pagarle al país, hacían créditos 10, 20 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional y luego simplemente no pagaban. Y como los presidentes eran del mismo círculo, miraban para otro lado y no cobraban. Hasta que llegó Lucio Gutiérrez y les dijo: señores, esa es la plata de las medicinas que no hay en los hospitales, esa es la plata de las escuelas rurales que no se han construido, así que o me pagan o me pagan. Y les incautamos bienes, entre ellos recuerdo a Juan José Pons, entre ellos al hermano del propio expresidente León Febres Cordero. Esto es lo que irritó a la oligarquía, se levantó la bancocracia liderada por León Febres Cordero, compraron, y esto sí realmente me apena, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, el general Luis Aguas, comandante del Ejército, el general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea, y ellos que nunca aceptaron que un menos antiguo, que un coronel sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un coronel que antes se cuadraba ante los generales, ahora los generales tenían que cuadrarse ante el coronel, que ya no era simplemente el coronel, era el presidente de los ecuatorianos por decisión del pueblo ecuatoriano. Entonces se dejaron comprar, me quitaron el respaldo, sin que el Ecuador se haya paralizado un minuto. Con Rafael Correa se sublevó la policía, se sublevó la Fuerza Aérea, se sublevó el Ejército, y no cayó Rafael Correa. Con el expresidente Lenín Moreno, 12 días del Ecuador paralizado, como 12 o 14 muertos, y no se cayó, y qué bueno que no se cayó. El mismo Lazo, 18 días del país paralizado, el pueblo en las calles, 7 muertos, y no se cayó. Con Lucio Gutiérrez el país no se paralizó un día. El Ecuador nunca había estado tan bien, la economía crecía cerca del 9%, la más alta de América, no solamente del Ecuador. En el Ecuador se invertía más que en Chile, más que en Colombia, más que en Perú, más que en Argentina. Generábamos como 250,000 empleos por año, la economía totalmente estabilizada. ¿Qué respaldo político? ¿Qué? Los generales son los que tienen el poder. Estos generales siguen teniendo el poder. Es una lástima que también yo tengo que reconocerlo, que la debilidad de la democracia ecuatoriana es que estamos en manos de los generales, ni siquiera digo de Fuerzas Armadas, porque como es una institución piramidal, son los generales los que deciden. Lamentablemente se sumó a esto el hecho de que esos generales del año 2005 eran mucho mayores que yo, eran mucho más antiguos que yo, y como que les daba envidia, como que no aceptaron, como que no digirieron por esa formación militar, someterse o subordinarse al coronel, que repito, no era solamente coronel, era presidente de los ecuatorianos. Pero y son estos generales. Pero un coronel que se la jugó también, pues. Sí, o sea, eso de haberse jugado, eso no es de gente así como Lazo, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que usted tiene razón. Mire, yo siempre fui el primero de mi promoción. Soy el mejor graduado de toda la
politécnica, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil. Soy el único extranjero que en 100 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Brasil, en Río de Janeiro, quedé en primer lugar, el mejor graduado, y no era Lucio Gutiérrez, era el ecuatoriano de un país pequeñito, ganando a todos los brasileños, ganando a estudiantes de otros países de América Latina, era el ecuatoriano, y estaba a unos 2-3 meses de salir de agregado militar a los Estados Unidos con toda mi familia, pero viendo ese desastre, viendo ese atraco de más de 8,000 millones de dólares que hizo el gobierno de la época, con los banqueros también de la época, y viendo el pedido de la gente que imploraba que alguien les defienda, iban a retirar su plata y no lo podían hacer, entonces es cierto, nos jugamos. Sacrifiqué mi carrera militar, estuve 6 meses preso, me dieron la baja del ejército y bueno, y posteriormente llegué a la presidencia de la República. Y estando de presidente, seguimos dando muestras de patriotismo y de siempre defender con honor la verdad. Oye, ingeniero. Porque estando, si solamente con eso termino, estando asilado en Brasil, porque me sacaron, fueron 40 soldados con 2 generales a sacarme a la fuerza el día del golpe de mi despacho. Yo estaba gobernando, estaba en la presidencia de la República, no permitieron el ingreso de nadie los generales traidores ese día al Palacio de Carondelet, me quitaron a los 13 decanes, me quitaron a la guardia presidencial, estaba solo en mi despacho, pero igual trabajando, no dejaron que ingrese nadie al palacio, y luego fueron los generales con 40 soldados armados a sacarme a la fuerza del despacho, me llevaron a la terraza de Carondelet. Recuerdo que les dije, generales, ¿cómo va a venir acá un helicóptero? Me dijeron, señor presidente, nos ordenaron y ya retiramos los obstáculos que habían en la terraza, teníamos antenas, o sea, todo estaba, era el todo complot, preparado. todo preparado. Me subieron al helicóptero, le dije al piloto, lléveme a La Tacunga, a Riobamba, a Portoviejo, les di varias alternativas y el piloto me decía, señor presidente, tengo la orden de llevarle al viejo aeropuerto Mariscal Sucre y tengo que cumplir la orden del mando militar. ¿Y para qué me llevaban al aeropuerto Mariscal Sucre? Para que me maten, para que me linchen. Ahí me esperaban 120, 150 personas. ¿Cómo sabían que al presidente de la República, siendo ex militar, siendo presidente de la República, en lugar de llevarle, si es que hubiera sido por la seguridad, como después dijo el general Luis Aguas, que por la seguridad, si hubiera sido por mi seguridad, por lo menos admitieron que ellos enviaron el helicóptero, por lo menos ya se desmitificó lo que decía el prófugo Rafael Correa, que yo he huido en el helicóptero. A mí me sacaron a la fuerza. Y el general Aguas reconoció que ellos, el mando militar, enviaron un helicóptero para sacarle al presidente, porque el presidente había sido destituido por abandono del cargo y no podía continuar en el cargo. Yo les dije, qué ignorantes, porque ignoran que el presidente de la República no es presidente solo cuando está en el Palacio de Carondelet. El presidente es presidente donde se encuentre. Sin embargo, mandaron a los soldados, me sacaron a la fuerza del Palacio de Carondelet porque supuestamente no podía continuar gobernando ya que me habían destituido por abandono del cargo, y me llevan a la fuerza en contra de mi voluntad al viejo aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Cómo sabían los manifestantes, entre ellos infiltrados de las FARC? Recordemos que en mi gobierno le capturamos a Simón Trinidad, que era comandante del secretariado de las FARC, y lo extraditamos a Colombia. Entonces las FARC también juraron vengarse y estaban ahí para descuartizarme, pues para asesinarme. Gracias a Dios eso no sucedió. Pero en lugar de llevarme a una unidad militar, como era lo obvio, como era lo lógico, estos generales traidores, y esto sí puede ser considerado, lo voy a decir, y con toda certeza, esto algún rato debería haberse investigado como un intento de magnicidio, porque si le sacaban al presidente por su seguridad, lo obvio, llevarle a una unidad militar y no a la boca del lobo para que me descuarticen. Pero en todo caso, miramos la página, hoy queremos ir a la Asamblea Nacional. Quiero hacerle un par de preguntas, ingeniero. La mayor preocupación de la ciudadanía evidentemente es la seguridad. El presidente actual, señor Lasso, ha sido débil, sigue con estados de excepción, se siente emocionado porque ya se solucionó momentáneamente esta crisis que hemos tenido en las últimas horas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta se le puede dar a la Asamblea sobre el tema de seguridad? Y cuánto, la otra inquietud, porque ahora el correísmo tenemos que regresar, dice, ¿no? Fuimos la segunda ciudad más segura de América Latina. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Y cuán responsable es Correa de todo esto?
El responsable total de la crisis, luego de los generales traidores, que al quitarme el respaldo, son ellos los que permiten el aparecimiento de Rafael Correa. Si no había el golpe de Estado, no había Correa. Y luego, pues, Correa es el responsable de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y les voy a recordar en forma rápida. Primero, con este artículo que él puso en la Constitución de la ciudadanía universal. Segundo, con el artículo que puso en la Constitución de que es prohibida la extradición de los delincuentes, en especial los narcotraficantes. Tercero, no renovó el acuerdo para que desde la base ecuatoriana de Manta, con tecnología, se combata a los carteles de la droga. Cuarto, dejó en libertad como a 2,000 y más mulas del narcotráfico, mulas que habían narcotraficado con hasta 2 kilogramos de droga, es decir, 4 libras y 4 onzas, 4.4 libras habían narcotraficado. Quinto, desmanteló los organismos de inteligencia militar y policial que justamente combatían a las mafias del narcotráfico, especialmente con información, y luego pues con posteriores capturas. Quinto, nos dejó sin radares para cuidar el espacio aéreo ecuatoriano y compró disque radares modernos chinos que no sirvieron para nada, que no se podían comunicar los soldados de tierra con los soldados de aire. Aprobó la tabla de consumo de drogas, es decir, una política clarísima a favor de los carteles de la Correa droga. Es el gran responsable de lo que está pasando. Es el gran responsable Correa, pero luego Lazo. Porque aquí no es solamente quejarnos, Correa puso el principio o el artículo de la ciudadanía universal y ya no hay cómo hacer nada porque está en la Constitución. No, señores, la ley, la Constitución, la realizamos para que nos defienda, para que nos dé bienestar a la sociedad. Y si no nos defiende, pues hay que cambiarla. Y por eso nosotros proponemos eliminar ese artículo de la Constitución de la ciudadanía universal. 9, dice usted. El 416. Claro, y el 9 también habla de las personas 6. extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes de las ecuatorianas de acuerdo a la Constitución. Dice, ¿no? Ya, una vez que se regularicen, ¿no es cierto? Una vez que se regularicen, que sepamos a qué vienen al Ecuador, qué es lo que van a hacer en el país. Estoy de acuerdo, pero no puede el Ecuador ser tierra de todos y al mismo tiempo tierra de nadie, en la que vienen especialmente estos carteles de la droga, estas bandas delincuenciales, y la han convertido al Ecuador en lo que ya mencioné, un basurero de la delincuencia internacional y un paraíso de los carteles de la droga. Pero esto ya lo sabemos. Entonces, queremos ir a la Asamblea, con el apoyo de ustedes, amigos de la provincia de La Suay, para darle un giro, para darle un cambio, para aplicar mano de hierro en contra de la delincuencia y en contra de la corrupción. Si va a haber tiempo, en año y medio, y además con una mayoría que puede ser correísta, de acuerdo a las... Porque están los mismos, casi los mismos van. Ya, entonces ahí también viene el tema de la doble corresponsabilidad. Por un lado, los partidos políticos, que debemos poner gente honrada, honesta, gente proba como candidata. Estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, así es. Pero también ustedes, amigos, que nos están escuchando, porque es el pueblo el que elige a los candidatos. Y por favor, no nos olvidemos lo que dijo Einstein. Si hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si votamos por los mismos asambleístas correístas, causantes de la crisis, después, pueblo, no te quejes que te roban el celular, que te roban la cartera, que te vacunan, que la inseguridad cunde en todo el territorio nacional. Si queremos cambios, pues hay alternativas. Están los candidatos de Sociedad Patriótica de la lista 3, que no hemos cogobernado ni con Correa, ni con Lenín Moreno, ni con el actual presidente. No somos nosotros responsables de la crisis, más bien hemos estado luchando y siempre dando ideas de solución a los problemas de la crisis. Y no solamente queremos ir a la Asamblea con leyes, combatir la delincuencia y la corrupción, sino también con leyes ayudar a generar empleo. Por ejemplo, nosotros vamos a proponer la ley para crear el Centro Financiero Internacional, que consiste en establecer toda la seguridad jurídica para que los bancos más grandes del mundo vengan al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, ojalá menores al 3% de interés anual, para que todos... Acuérdese que ofreció Lazo eso. Sí, pero solamente en el Banco de Fomento y con una serie de inconvenientes y de requisitos. Por eso no se ha masificado. Aquí es que toda la banca,
La banca privada y por supuesto también la banca pública tendrán que bajar en base a la competencia las tasas de interés, como es a niveles internacionales. En Europa, en Japón, dan créditos hasta menores al 2% de interés anual. Aquí un microcrédito le cobran 22, 24% de interés anual. Ingeniero, ¿habrá chance, digo, en este país, como sucede en otros, de desvincular lo político con lo productivo? Porque lamentablemente la incidencia de la clase política en el aparato productivo le despedaza, ¿no? Aquí está la demostración de una bajísima inversión que tiene el Ecuador. Claro. Miren, ecuatorianos, en mi gobierno, según la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración y de Inversión, se invertía en el Ecuador alrededor de 1.700 millones de dólares. En Chile, alrededor de 1.200 millones de dólares. En Argentina, como 1.100 millones. En Colombia, como 1.000 millones. En el Perú, como 900 millones. Es decir, en el Ecuador se invertía más, se generaba más confianza. Firmaron estos otros países, no el Ecuador, los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y las inversiones en Colombia se multiplicaron por 15. De 1.000 millones pasaron a 15.000 millones. En Chile de 1.200 a 18.000, en el Perú de 900 a más de 12.000 millones de dólares. En el Ecuador, en lugar de subir, bajamos a 300 a 400 millones. Mire que en el Perú, entonces, con toda la crisis política, sigue la gente. Sigue, pero hay separado el asunto. Así es. Entonces, en el Ecuador, si hubiéramos logrado firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, es decir, si estos generales traidores del mando militar del año 2005 no se dejaban comprar por los banqueros corruptos, en el Ecuador se estaría invirtiendo alrededor de 25.000 millones de dólares. Claro. Imagínense la cantidad de trabajo que habría, especialmente para los jóvenes, que hoy están migrando por miles al exterior. Pero en todo caso, siempre nosotros somos positivos. Viramos la página y queremos aportar con soluciones, no solo con quejas. Y también vamos a presentar el proyecto, imitando lo que ha hecho, por ejemplo, Costa Rica, para convertirle al Ecuador en un centro tecnológico internacional, de tal manera que vengan las empresas de tecnología de punta en el mundo, tipo Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, inviertan en el Ecuador, generen empleo y los jóvenes que hoy están muy bien preparados tengan la posibilidad, tengan la oportunidad de adquirir mayores conocimientos tecnológicos. También nosotros proponemos crear mediante ley y convertir al Ecuador en un centro cultural, gastronómico y turístico internacional. ¿En qué consiste esta ley? En imitar lo que han hecho en Colombia. En Colombia ellos lo llaman economía naranja. Han apoyado con financiamiento, con leyes adecuadas del arte y la cultura, y tienen artistas de renombre internacional. Ahí está Shakira, ahí está Juanes, Maluma y tantos otros, ¿no? Carlos Vives y tantos otros de conocimiento internacional. Aquí en el Ecuador falta apoyo. Nos hemos quedado con el más querido nada más, ¿no? Solo el más querido. Y les recordamos, ¿no? Al menos yo siempre estoy escuchando la música de JJ, de Julio Jaramillo, claro. Pero con un apoyo, el Ecuador se puede poner también en los primeros lugares de América y del mundo. El tema gastronómico es imitar lo que ha hecho el Perú. El Perú, con leyes adecuadas, con financiamiento, con inversión. Ahora la gastronomía peruana se la consume, se la saborea en varios países del mundo. Aquí tenemos mejor comida, ¿no? Aquí tenemos mejor comida, con mucho respeto a los peruanos. Acá el hornado. Los hornados, las carnes la mejor coloradas. Comida, la mejor bebida, ojo con las guayusas. Las cascaritas. La guayusa, los maitos de la Amazonía, el encebollado, el encocado, el caldo de manguera, la menestra, con carne asada. Pero, o sea, tenemos delicias que podrían generar un turismo gastronómico. Pero el Estado y todo esto. ¿no? Exacto. El sector privado sí se ha desarrollado. Bueno, pero se necesita apoyo por parte del gobierno, para eso está el gobierno, para apoyar. Mire, en nuestro gobierno fuimos capaces, especialmente jóvenes, fuimos capaces de organizar el concurso Miss Universo en el año 2004, que es el tercer evento más visto en el mundo. Nos vieron más de 1.000 millones de personas. ¿Y quién vino acá? ¿Se acuerda? Claro, sí, vino Donald Trump acá, después presidente de los Estados Unidos, exacto. Fuimos capaces, es decir, los ecuatorianos con un poco de iniciativa con doña Ivonne Baqui. Con doña Ivonne Baqui, sí, así es. Le abandonó Ivonne a usted, ¿no? No, sí tenemos una buena relación. Tiene una buena amistad todavía. Sigue. Así es, todavía sigue. Sí, sí, es muy versátil. Está haciendo bien el agua de guayusa, la doña Ivonne. Sí, definitivamente, así es. Entonces, mire, también me preguntaban
unas personas dicen, no, dice, está bien la inseguridad, está bien la corrupción, pero la educación está mal, no hay medicinas en los hospitales. Digo, a ver, un momentito, como asambleísta se puede hacer mucho. Lo que pasa es que los asambleístas van a la asamblea solamente a estar de vagos, a ganar el sueldo, a chantajear al gobierno, a pedir que le dé la gobernación de la SUAY, a pedir que le dé puestos en la administración pública, puestos en el exterior, y se callan la boca. Y ser borregos y escuchar todo lo que le dicen desde el ático. Exacto, así es. Y se puede hacer mucho, amigos, desde la asamblea. Al menos si yo voy a la asamblea. A ver, hay problemas en las medicinas. Es cuestión ni siquiera de llamarle al ministro. Un oficio, señor ministro, le damos de plazo 1 mes para que haya medicinas en todos los hospitales de la provincia de la SUAY. Si no, le llamo a juicio político y se le destituye. Señor ministro de Educación, ¿por qué los jóvenes bachilleres no pueden ingresar a la universidad? ¿Qué pasa? Solucióname, presénteme un plan para que los bachilleres puedan ingresar a la universidad. Señor ministro de Obras Públicas, la vialidad de la SUAY está destruida. En 1 mes, presénteme un plan para la reconstrucción vial de la SUAY. Señores, señor ministro del Medio Ambiente, señor ministro de Minas y Petróleos, están destruyendo el medio ambiente, la minería ilegal, la minería a gran escala, están devastando el país, se están llevando el Ecuador en peso y nadie dice ni hace nada. Derrumban las montañas, ponen en los contenedores y se llevan la tierra a otros países. No sabemos qué se estarán llevando: oro, cobre, litio, no sé, plutonio. Lo del sur está hablando usted, ¿no? Sí, en la provincia de Zamora. ¿Cómo no? Se están llevando. Se están llevando toda la tierra. Así es, y no hay quien controle. Y no hay nadie. Para que eso nada. está el asambleísta. Pero el asambleísta que vaya a trabajar, pues, no el asambleísta que esté pensando en chantajear al gobierno para que le dé un ministerio, que le dé puestos en la administración pública. Ventajosamente, y gracias al apoyo también de la SUAY y de la bendición de Dios, ya fui presidente. Ya no voy por vanidad, voy a la asamblea, si es que así lo permiten los ecuatorianos, a trabajar, a legislar y a fiscalizar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y como les explico, se puede hacer mucho desde la asamblea y se le puede dar la vuelta al Ecuador desde la Asamblea Nacional, no solamente con leyes para combatir la inseguridad ciudadana, la corrupción, también con leyes para ayudar a generar empleo, también con leyes y mejor dicho, con la fiscalización para mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, para mejorar la vialidad, para hacerles trabajar a los ministros que también se contagian de la vagancia del presidente de la República y no hacen nada. Y el país pues está como un barquito a la deriva, en función del viento, en función de las olas, y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Perfecto, ingeniero, le agradezco por su presencia. Entiendo que tiene recorrido el día de hoy por la ciudad, está haciéndolo, ¿no? Sí, tenemos visitas al centro de la ciudad, visita a algunos mercados, vamos a recorrer algunas calles. Estamos con nuestros compañeros, comandados por Polibio Augusto Martínez, nuestro candidato a asambleísta. ¿En dónde está ubicado? En la 3, ¿no es cierto? En la 3, sí, siempre. Cuidado se equivoquen, ¿no? Así es, siempre en la 3 les pedimos su apoyo. Somos del Partido Sociedad Patriótica, que queremos hacer honor a nuestro nombre. Vía usted, Ahí fuimos a pensar, a pensar, a meditar y a estar mirando ahí. Gracias, ingeniero, por estar aquí presente. Que le vaya muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Su gestión, yo creo que su experiencia como expresidente puede ser muy valiosa para una asamblea que realmente ha desentonado mucho. Así es, sí, es lo que queremos, poner toda nuestra experiencia, nuestra honradez y nuestro patriotismo al servicio del país desde la Asamblea Nacional. Así que, amigos, anímense, decídanse, apóyennos con su voto para ir a la Asamblea Nacional, votando por la lista 3, no se equivoquen. Por la 3, la 3 tiene que ser. 1, 2 y 3. Así es. Perfecto, Muchas gracias.